Un saludo cordial. Llaman gánster a Fernando Camacho en debate sobre creación de milicias armadas en Bolivia. Yo considero de que el señor Luis Fernando Camacho no tiene autoridad moral para hablar de democracia, de libertad, ya que Luis Fernando Camacho, este gángster político, lo dijo su padre, es el que ha apoyado, financiado económicamente el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. Hace unas horas el representante de la Coordinadora para la Recuperación de la Democracia sostuvo una entrevista en la que se debatió sobre el tema de la creación de las milicias armadas en Bolivia. En ese contexto, Camacho había emitido un mensaje en su cuenta de Twitter en el que rechazaba la creación de milicias, a lo que el representante de la Coordinadora respondió a Fernando Camacho llamándolo gánster y golpista, y que no tiene moral para hablar de democracia. Los combatientes de la Coordinadora estamos en estado de emergencia, porque los golpistas, los terroristas, los asesinos, la ultraderecha se ha articulado a la cabeza de Luis Fernando Camacho, el señor Mesa, el señor Calvo, el señor Luis Lacea, y ya están recurriendo a la fuerza y a mecanismos de desestabilización económica y social para recuperar el poder. Nuestra organización, la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia, está pidiendo la inmediata aprehensión de Luis Fernando Camacho. También nosotros estamos pidiendo al gobierno de Arce Catacora a que se convoque a una asamblea constituyente para la creación de milicias armadas y que el pueblo decida sobre el futuro de las Fuerzas Armadas proimperialistas y asesinas. La Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia se ha fundado en la Plaza Cívica Ciudad del Alto, después del golpe de Estado cívico, policial, militar y con el gobierno de facto de Áñez. Y nuestros principios son recuperar la democracia, porque no había libertad de prensa, no había derechos humanos, recuperar nuestras empresas estatales. Entel, ENDE estaban en proceso de privatización y EPPB en proceso de desnacionalización. También la recuperación de nuestras materias primas, el litio, el hierro y el gas para los bolivianos. Sí, como lo hemos dicho en la mañana, nosotros, el pueblo, ya no confiamos en la Policía Nacional ni en las Fuerzas Armadas, porque están al servicio de la oligarquía, al servicio de las multinacionales y sobre todo están sometidos al imperialismo norteamericano. Y nosotros estamos planteando una constituyente, porque no confiamos tanto en la Asamblea Legislativa para la reforma a la Constitución, para que se pueda crear milicias armadas y ya el pueblo decida sobre el futuro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es una milicia armada? Una milicia armada es una fuerza irregular propia de países socialistas. Una milicia armada se presenta o aparece en ciertas ocasiones, especialmente en tiempos de guerra civil, revolución o golpes de Estado, para defender la propiedad socialista, para defender los derechos de los ciudadanos, que son la libertad y la vida. En el caso de haber milicias armadas, ¿quiénes son los que tendrían las armas en su poder? ¿Quiénes detentarían el poder de las armas? Desde un marco constitucional, claro, el monopolio del uso de las armas tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero nosotros queremos que ese monopolio ya no exista y que las armas también pasen al pueblo. Y cuando se habla de milicias armadas, no estamos hablando de utopías, ¿ya? Porque las milicias armadas existen en Latinoamérica. La administración de Castro se ha mantenido 5 décadas gracias a que el pueblo estaba con las armas. También en Venezuela hay milicias armadas. El gobierno de Maduro también se ha mantenido porque había fuerzas regulares. Y también en el régimen de Daniel Ortega ha habido milicias, por eso duró muchos años. Ahora le pregunto, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas si se crean milicias? En una asamblea constituyente, el pueblo decide sobre el futuro de las Fuerzas Armadas.
¿Cuál sería la posición suya, por favor, con respecto a las Fuerzas Armadas? ¿Deberían mantenerse? ¿Deberían desaparecer? ¿Limitar su poder? Las Fuerzas Armadas, desde mi perspectiva, considero de que deberían de estar al servicio del pueblo. Y las Fuerzas Armadas, donde ha tenido una participación activa en la desactivación de los conflictos sociales, siempre por parte del pueblo se ha dado la mayor cantidad de bajas y no así por parte de la burguesía. Las Fuerzas Armadas, cuando hacen un llamamiento al servicio militar obligatorio, de los burgueses sus hijos no van, no cumplen con el servicio militar obligatorio. Solo del pueblo, sus hijos, la clase trabajadora, clase campesina, cumplen con ese deber. Y por eso nosotros decimos que haya servicio militar obligatorio para todos o que no haya para nadie. Pero no me queda claro. Si pongámonos en la hipótesis que se llegan a formar estas milicias armadas, ¿usted qué dice? ¿Las Fuerzas Armadas tienen que desaparecer una vez estén las milicias? Como le decía hermana Jimena, eso ya en una asamblea constituyente el pueblo decidiría, pero en el mundo hay casos en que países en que no tienen fuerzas armadas, un típico ejemplo es el Vaticano, Costa Rica, Panamá, no tienen fuerzas armadas. ¿Para qué queremos unas fuerzas armadas que no estén al servicio del pueblo, que estén al servicio de los oligarcas? Entonces, ¿que desaparezcan? ¿Esa es su propuesta? No, la Asamblea Legislativa tendría que decirlo eso. No, pero la posición de usted, por favor, le estoy pidiendo. Yo pienso de que las Fuerzas Armadas en Bolivia deberían de, si no desaparecer, hacer una reestructuración desde el colegio militar, formar nuevos oficiales con una ideología de izquierda, con una ideología progresista y revolucionaria. Bueno, quiero poner en la pantalla lo que escribió Luis Fernando Camacho a propósito de estos anuncios, por favor. El gobernador electo de Santa Cruz, líder de Creemos, dice: grupos afines al masismo piden la creación de milicias armadas para aprisionar y perseguir a la oposición democrática. El gobierno de Luis Arce sigue el libreto venezolano y ha puesto en marcha un proceso de radicalización de sus bases que genera más violencia y confrontación. La democracia y la Constitución continúa, no admite ningún matiz de violencia organizada. La idea de crear milicias armadas es propia de gobiernos dictatoriales que en nuestra patria nunca prosperarán. Seguiremos construyendo la unidad de los bolivianos que queremos vivir en democracia y nunca aceptaremos una dictadura. Un comentario sobre eso, por favor, don Simón Amaro. Yo considero de que el señor Luis Fernando Camacho no tiene autoridad moral para hablar de democracia, de libertad, ya que Luis Fernando Camacho, este cáncer político, lo dijo su padre, es el que ha apoyado, financiado económicamente el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, el atentado contra la vida y la libertad y la democracia de todos los bolivianos. Eso es todo, amigos. Manténganse informados.